¿cómo se llama esto? La rueda de la fortuna, la estrella. Bienvenido a Megawapurga a Energylandia. Esto queda aquí en Polonia, específicamente en Cracovia. Bajamos. Hello. Proszę bardzo. Te comento dónde me encuentro yo. Como ves aquí, Energylandia, un parque temático en Cracovia, a más o menos 40 kilómetros del centro. Si vienes en carro es más o menos una hora, porque no queda en la highway. Tienes que entrar por calles curvas y es bastante bonito el trayecto, así que te lo voy a mostrar ahora que voy de regreso. Mira, estos son los buses que dicen Energylandia Expreso. Son los buses que te llevan y te traen desde el centro de Cracovia sin ningún problema. Así que por temas de transporte no tienes ningún problema para llegar aquí, a pesar de que no estás cerca. Además tienes otra opción, como los taxis que ves aquí atrás. Vas a encontrar transporte segurísimo para llegar e irte de aquí de Energylandia. Abre a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Yo te recomendaría que vengas desde temprano, porque no te va a alcanzar el tiempo para todas las cosas interesantes que tienen allá adentro. La entrada cuesta alrededor de 179 zloty, que es la moneda local de Polonia, pero al cambio sería más o menos unos 40 dólares americanos, e incluye todas las atracciones del parque, salvo algunas que tienes que pagar, pero eso son porque vas a jugar y ganas algunas cosas. Pero el resto, casi todas, el 90%, son totalmente gratis y las puedes utilizar cuantas veces te dé la gana. Así que acompáñame en esta aventura. En nuestro caso optamos por ir en carro porque bueno, tenemos, pero si tú vas en transporte público o en bus o en el bus que te ofrece Energylandia, por supuesto te vas a deleitar también con estas vistas. Como te había dicho, no es una carretera totalmente recta, con lo cual vas a encontrarte muchísimas curvas, lo que va a hacer que te entretengas a lo largo de la hora que dura este viaje. Como puedes ver en las imágenes, el paisaje es sumamente emocionante, pero si vas en carro puedes tener la oportunidad de bajarte y tomarte algunas fotos. Igual si vas en el autobús, pues tomas fotos desde la ventana. Lo que sí te puedo asegurar es que sea cual sea tu elección, en transporte público o en carro privado, vas a disfrutar de este tremendo viaje. Si vienes en carro, tienes un personal que te va guiando para los estacionamientos que hay. No sé la verdad cuántos estacionamientos tiene Energylandia, pero hay un montón, como lo puedes ver aquí. Así que si vienes en un carro alquilado o en tu propio carro, no vas a tener ningún problema para estacionarte. Así que siempre vas a tener la ayuda de las personas que colaboran aquí a la entrada y a la salida. Apenas llegamos a nuestra izquierda, vemos este letrero que dice casi, que es la taquilla. Por si hemos llegado hasta aquí y no tenemos los boletos, yo te recomendaría que los compres por internet, porque es más rápido para entrar. Aquí a la derecha es de donde venimos del estacionamiento o de donde nos dejó el autobús. Así que pasamos con nuestros boletos comprados por internet, y si vienes con niños y el carrito, entrarías por esta puertita directa. Por aquí tienes la tienda de souvenirs. Esta es la parte de la entrada. Aquí venimos a la parte de la entrada. Esto es lo primero que te vas a recibir luego de que te ponchan el ticket. Aquí encuentras como una pequeña plaza donde están las tiendas. Los precios, bueno, como en todo parque, están un poquito medio a, tú sabes, mira, 294. Y tenemos de todo aquí temático. Así que aquí puedes encontrarte algunas cositas bien bonitas. Lo único que ya tú sabes los precios de los parques como son, así que nada nuevo, nada raro. Por acá tenemos más. Algo que no debes olvidar es agarrar tu mapa del parque. Hay en inglés, alemán, ucraniano, pero lamentablemente no hay español, aunque tenemos un código QR para que lo descargues a tu teléfono móvil. Y bueno, teniendo en cuenta que Energylandia es un parque de diversiones de nada más que 70 hectáreas, pues lo mínimo que yo te recomendaría es que escanees el código QR para que tengas el mapa en tu teléfono celular. Además que no te preocupes por el internet, porque tienen wifi en todo el parque. De hecho, el parque también es diferente en invierno, así que déjame en los comentarios si quieres que te haga un video de cómo es Energylandia en invierno. Algo que me ha gustado de Energylandia es que puedes encontrar diversión para ti que eres un adulto, pero también vas a encontrar para los más pequeñines, como puedes encontrar estos carritos pequeñitos. Ahora acá tenemos otra. Hay bastante diversión para los más pequeñines, y para nosotros los adultos pues tenemos montañas rusas como estas que ves allá, que luego te las voy a mostrar. Y nosotros no perdimos el tiempo si nos montamos en este carrito para recordar viejos tiempos. Si vas con tus niños, debes tener en cuenta que cada juego mecánico tiene señalización de estatura y de edad para que no te ocurra un chasco, aunque en algunos juegos mecánicos puedes subirte con tu hijo sin importar la edad y la estatura. Bueno, nuestra modelo no quiso sonreír, quería jugar. Por ejemplo, este que vemos aquí era de un máximo de 120 centímetros y desde 0 años hasta 13 años. LAT significa años. En todos los juegos tienen la opción de que vas a encontrar un kiosco como este, el foto kiosco, donde te sacan la típica foto de ¡wow! Así que te voy a mostrar cómo salió la mía en todos los juegos, en todas las atracciones. Mira, para ver, es el más... Y ahí está.
también te encuentras unos sobres como esto para que la enmarques bien bonita, bien bonita. Mira cómo queda enmarcada. Mira, algunos juegos como estos no están incluidos porque en estos juegos tienes la opción de ganarte algunas cosas y aquí están los precios. Te lo voy a poner más o menos en dólares cuánto saldría, porque tienes la oportunidad de ganarte uno de los peluchitos que ves al fondo, dependiendo de los juegos que haya. Hay bastante, así que por aquí hay otro, así que vas a encontrar muchos de estos jueguitos donde tienes la opción de ganarte entonces un peluche. Mira, también tienen para niños. Mira, aquí tenemos algo interesante. Esta es una cabina que es como un blower para después de las atracciones que te mojas. Como la que yo me mojé aquí, hay varias atracciones donde te puedes mojar. Entonces tienes estas cabinas perfectas que son como un blower. Están alrededor de 5 slots, lo que vendría siendo más o menos como €1, una cosa así. Así que vamos a meternos para probar a ver qué tal es esta cabina. Mira, aquí hay algunas personas que la están probando. Se están secando. Por aquí te encuentras un pequeño calendario de todos los shows que van a tener. Fíjate, aquí tenemos para pequeños, aquí tenemos para gente mediana, también tenemos de todo un poquito, deportes. Así que aquí en estos tableros te vas enterando de cuáles son los shows. Nosotros optamos por ir a un show de fuego que duró alrededor de 20 minutos, que fue muy emocionante, pero lo que más me impactó es que muchos de los que estaban actuando en este show eran los mismos que hicieron el de niños. La verdad es que tienen muchísimo talento. A la hora de comer tienes bastante variedad. Nosotros escogimos comida oriental express. Mírate qué fachada más bonita que tienen afuera. Y te voy a mostrar entonces qué es lo que comimos adentro. ¡Vamos para adentro! En el menú nos encontramos con opciones de 25 slots la porción, que vendrían siendo más o menos $5 o €5. Finalmente decidimos uno de arroz frito y 2 de chow mein, que estaban bien deliciosos para continuar nuestra aventura. Aquí en Energyland ya vas a encontrar muchísima diversión para los adultos, como el Space Twin, el Space Booster, la montaña rusa y muchas otras cosas para adultos. Lo que sí que tienes que venir preparado, porque hay algunos juegos que de verdad que hay que ser un poquito fuerte. Yo soy un poco flojo en estos temas, pero voy a pensármelo a ver si me subo en alguno de estos juegos para enseñártelo. También está por allá la estrella y bastantes montañas rusas, así que diversión para los adultos hay muchísima. Hello. Oh. Chinky. La diversión para los adultos está totalmente asegurada. Si tú eres de esos que les encanta la adrenalina, pues lo único que tienes que hacer es formar tu fila una y otra vez, pues no hace falta pagar nada adicional porque ya está cubierto con tu entrada. Más adelante te voy a contar en cuál me logré montar. Mientras tanto, continuemos con esta aventura. Me encanta que todo el parque es temático, incluso hasta los baños no lo pasaron por alto. Este que veo aquí al fondo es un baño, así que vamos a hacer una parada estratégica. En los baños te puedes entretener, apuntar y no fallar, aunque tenemos unos espejos también bien llamativos para los más pequeñines, pero lo que más me encantó es que huele bastante bien y su aspecto es muy limpio. Aunque estos espejos también funcionan para esos adultos que llevan su niño por dentro. Y ahora vamos a entrar al mágico mundo de Smozy Grot. Es el dragón, es una de las atracciones más interesantes que hay, así que vamos adentro a ver qué es lo que hay. Una vez que entras aquí te trasladas como a un mundo de películas y sueños. Tienes este tipo de cabañas. Fíjate tú que esto parece una ciudad sumamente interesante. Me he trasladado como algo así como de Game of Thrones, una cosa así. Tienes para tomarte aquí tus cervezas, tu comida, lo que tú quieras. Además tienes acá como para divertirte, juegos para ganar algunas cosas. Tienes bebidas, así que vamos a ver qué más encontramos por aquí. La verdad es que es sumamente interesante. Mira, las imágenes súper impresionantes. Te sientes como si estuvieras en una real pequeña ciudad dentro de esta parte de Energylandia, porque hay de todo, hay iglesia, hay monasterio, hay comida, hay restaurantes, hay de todo, tiendas como esta que vemos allá atrás para comprar tus armaduras. Esa que ves ahí arriba, esto
es la montaña rusa que asemeja como si fuera una montaña rusa que se va a caer o que está destrozada. Así que vamos a ver esa montaña rusa que yo normalmente ya ni siquiera me monto a las montañas rusas normales. Ahora imagínate a una que tenga un aspecto como de que se va a caer. Así que aquí hemos llegado. Mira, esta es la montaña rusa. Súper interesante, fíjate cómo está como de madera, como si estuviera destrozada, como si estuviera caída. Pero te comento que está en perfecto funcionamiento, solamente una fachada de que se va a caer. Bien, aquí estamos en la legendaria montaña rusa que asemeja, ya te dije, como que se va a caer. Y es porque está como ubicada en un escenario que es de la época medieval. Y sobre todo lo más interesante, por allá viene montaña rusa y es un dragón. En Cracovia se le conoce mucho por ser la ciudad del dragón, que es un mito que te voy a contar en unos minutos. Pero es por eso, esta es una de las partes más importantes o más atractivas. Tiene Energylandia, allá vemos que viene la gente y viene un dragón. Mira, me moví para que vieran cómo viene el dragón y la picada que tiene. La verdad es que una montaña rusa impresionante. Ahí viene la gente, ahí viene, mira. Y todavía no termina, todavía no. La verdad que una de las buenas atracciones que tiene Cracovia, si vienes tienes que montarte a eso. Yo evidentemente no me voy a montar, así que no. Allá está la ciudad medieval que no se ve por el sol y todavía viene el dragón. Ahora sí que me siento 1000 veces más seguro. Estoy entrando a la rueda de la fortuna, donde creo que estaré a salvo. Bueno, y estamos viendo las vistas mágicas desde ¿cómo se llama esto? La rueda de la fortuna, la estrella. Fue la única atracción que me pude montar porque yo soy muy miedoso y en esta te puedes montar niños desde 0 edad. Así que no me acuerdo cómo es que se llama esta rueda, que vamos a ver las imágenes espectaculares. Algo que debo confesar es que me dio bastante miedo, a pesar de que es un juego mecánico donde se puede montar hasta los niños de 0 edad. Y cuando ya pensaba que era todo, pues no, guapurris, no se acabó. Resulta que esta atracción consta de 2 vueltas, así que, bueno, esa risa que ven allí es de hipócrita, porque iba bien asustado. El área de la piscina, súper espectacular para ese verano cuando hace en Polonia 34, 35 grados. Aquí es el lugar perfecto. Aquí tienes el área para venir con tus cervezas, tomarte tu cerveza, musiquita ambiental y por supuesto refrescarte en esta piscina que también para los niños. Así que hay de todo aquí en Energylandia. La verdad que tú llegas aquí, pasas un día y no te hace falta absolutamente nada. Mira los paragüitas también aquí, bellos. Bueno, ya hemos llegado a la parte final, aquí mismo donde comenzamos, en la parte de los souvenirs. Atrakcji i zabawy w Energylandii, a my zakończymy go w naszym... Algo a destacar que a las 6 en punto de la tarde, cuando ya cierra el parque, hacen el último show de despedida, que la verdad te dejaba con un sabor de bastante alegría, porque ves a todos los colaboradores haciendo el último espectáculo y diciéndote adiós. Así que espero que la hayan disfrutado ustedes también en esta aventura, y así que te espero en este canal para seguir descubriendo Polonia. Así que chao, chao, guapuris, hasta la próxima.